La promesa de contrato, antecontrato o contrato preliminar, son los nombres que se asignan a esta figura jurídica. En el Código Civil vigente, existe un referimiento a los contratos preliminares o promesas. Pero al definir la promesa, debemos decir que es un contrato por virtud del cual una parte o ambas se obligan dentro de cierto tiempo a celebrar un contrato futuro determinado. Entonces es factible asumir contractualmente la obligación de celebrar un contrato futuro, ya que la promesa de contrato es un acto jurídico por el cual una de las partes o ambas se obligan, dentro de cierto plazo, que será el primer requisito, a celebrar un contrato futuro determinado. La especificación del contrato es otro requisito que también debe incluirse en la definición, ya que no se trata de cualquier contrato en abstracto, sino de un contrato en especial, donde las partes se obligan en cierto plazo a celebrarlo en lo futuro. Para que la promesa de contrato sea válida, debe constar por escrito y contener los elementos característicos del contrato definitivo, así como limitarse a cierto tiempo. Bajo ese tenor, la promesa de contrato es un acto especialísimo y el único cuyo objeto es celebrar un contrato definitivo en lo futuro. Son distintas las obligaciones que pueden hacer el contrato. Pueden ser dar, hacer y no hacer, ya que en la promesa de contrato existe una obligación que es celebrar un contrato en lo futuro, y las obligaciones de hacer pueden referirse a hechos materiales o a simples actos jurídicos. La promesa de contrato admite jurídicamente una forma. Se precisa para que en cierto plazo y bajo ciertas condiciones se celebre un contrato futuro. Las partes contratantes que intervienen en la promesa se denominan respectivamente como promitente y beneficiario. Cuando la promesa es unilateral, una parte es el promitente, es decir, el que se obliga a celebrar un contrato futuro determinado, y la otra es el beneficiario, siendo que éste no reporta obligación alguna, ya que él no se ha obligado a concertar el contrato futuro. Entonces la promesa unilateral de venta es aquella en donde el promitente se obliga a vender, pero el beneficiario no se obliga a comprar, quedando a opción de éste exigir o no la celebración del contrato definitivo de compraventa. En cambio, si la promesa es bilateral, ambas partes asumen el papel de promitentes y de beneficiarios. Una parte se obliga a vender y la otra a comprar, existiendo obligaciones recíprocas, siendo bilateral la promesa, pues uno promete vender y desde ese punto de vista es promitente y el otro lo es al obligarse a comprar, siendo que cada parte resulta beneficiada de la promesa correlativa,
No es lo mismo una promesa unilateral que el acto jurídico unilateral, ya que en la promesa unilateral existe el consentimiento, es decir, un acuerdo de dos o más voluntades, en donde una de las partes resulta exclusivamente obligada en tanto que la otra no reporta obligación alguna. Pero existe un acto jurídico bilateral, como la promesa unilateral de venta, que es un contrato donde las partes acuerdan en otorgar una operación que tenga por objeto, dentro de cierto tiempo, obligar al promitente a realizar la compraventa, existiendo un acuerdo de voluntades para ese objeto, con interés jurídico y unilateral, ya que solo el promitente se obliga a vender y el beneficiario simplemente acepta, sin obligarse a comprar. Pero es un contrato porque el beneficiario ha dado su consentimiento para que así, si así lo desea, exija dentro del plazo la celebración de la compraventa definitiva. Y en el acto jurídico unilateral, la oferta o licitación que existe, inicialmente en todos los contratos, en el momento de su formación, solo incumbe la manifestación de voluntad del oferente. La promesa de contrato tiene una utilidad tanto práctica como jurídica, puesto que el contrato de compraventa, en cuanto a su promesa, llena infinidad de necesidades, unas simplemente materiales y otras jurídicas. Existen diversas circunstancias que pueden ocasionar la imposibilidad de celebrarse un contrato definitivo, como pudieran ser la falta de tiempo, la celebración en un día inhábil, también una redacción laboriosa ante notario, o cuando el mandatario no tenga poder especial para celebrar el contrato definitivo. En algunos otros casos, cuando no se tengan los títulos o la documentación necesaria, por lo que en este supuesto se firmará una promesa entre tanto se obtengan. Inclusive, en el caso de las sucesiones, hasta en tanto no se pague el impuesto hereditario, no se podía vender, por lo que era común realizar el contrato de promesa de venta a reserva de cumplir con los trámites necesarios, liquidar ese impuesto y firmar así después el contrato definitivo. También la promesa de contrato cumple con una función jurídica. Esta función es exclusivamente legal y no económica. En la promesa o contrato preliminar se cumple una finalidad exclusivamente jurídica, cuando no hay transmisión de riqueza, ni aprovechamiento de la misma, tampoco la utilización de servicios, a pesar de tratarse de una obligación de hacer, que generalmente implicaría la utilización de servicios, como otorgar en el futuro un contrato que no tiene contenido económico. Como toda promesa, debe concretarse a cierto plazo. Se ha considerado que podría confundirse con el contrato a término, y por eso algunos autores han asimilado la promesa a esta modalidad, ya que en el contrato de promesa, una o ambas partes se van a obligar a otorgar un contrato futuro dentro de cierto plazo. En el contrato a término se fijará una fecha para que se realicen las consecuencias del mismo.
El plazo no difiere las consecuencias del mismo, sino su otorgamiento, que puede o no realizarse. Pero en el contrato a término ya existe este, y simplemente sus efectos quedan aplazados para cierta fecha, pero realizada esta, automáticamente se producirán. También la promesa se distingue del contrato bajo condición suspensiva, con la cual en ocasiones se le confunde. En esta, aún no existen las obligaciones, porque es de la esencia de la condición suspensiva evitar su nacimiento hasta en tanto se produzca el acontecimiento futuro e incierto. Y por ende, en el contrato bajo condición suspensiva, si se refiere a una compraventa, no ha nacido aún la obligación de transmitir el dominio, ni se va a transmitir, sino hasta que se realice el acontecimiento futuro e incierto. Y como tal cosa, puede ocurrir o no, el contrato en definitiva puede resultar inexistente. Mientras que en la promesa de contrato, una de las partes o ambas quedarán obligadas en forma definitiva para celebrar el contrato, si no existe una condición como acontecimiento futuro e incierto, pero un plazo para que se difieran los efectos y también para que se otorgue un nuevo contrato. Entre los elementos esenciales de la promesa de contrato se encuentra el consentimiento y también el objeto. En la promesa, el consentimiento debe manifestarse en el sentido de celebrar un contrato futuro. Esto significa un acuerdo mutuo de voluntades que debe tener exclusivamente ese contenido. Es la promesa de venta la que tiene mayor aplicación en la práctica, y en ella debe expresarse el consentimiento en el sentido de que, si es unilateral, una parte se obliga a vender y la otra está conforme con el ofrecimiento de venta. Pero si es bilateral, una parte se obliga a vender y la otra se obliga a comprar en un plazo determinado. El objeto es el segundo elemento esencial del contrato. Este consiste en la obligación de hacer, es decir, otorgar el contrato definitivo. El objeto es, por consiguiente, la ejecución de un acto jurídico consistente en otorgar el contrato definitivo. Pero para la validez de ese objeto, dada su naturaleza especialísima, la ley señala los siguientes requisitos. Debe contener los elementos característicos del contrato definitivo. Limitarse a cierto tiempo. Y observar la forma escrita. El efecto preliminar, del cual derive una obligación de entregar o de no hacer,
es siempre el de dar lugar a una obligación, es decir, prestarse a la estipulación del futuro, contrato definitivo, desplegando una actividad cierta, por lo que el contrato preliminar no puede ser traslativo o constitutivo de derechos, aunque tenga por objeto bienes inmuebles o muebles registrados. Los elementos característicos del contrato definitivo, es decir, aquellos donde se fijan los elementos del contrato futuro, son esenciales y propios de la promesa, ya que si no se contienen los elementos del contrato definitivo, no queda identificado el objeto de la misma. Ello podría originar la imposibilidad física y jurídica. Las reglas generales para la determinación física del objeto requieren que la cosa exista en la naturaleza, y para la posibilidad jurídica, que sea determinada o determinable, existiendo en el comercio. También depende de la posibilidad física y que no exista una norma jurídica que constituya un obstáculo insuperable para su realización, es decir, que sea posible jurídicamente. Es por ello que como la promesa de contrato tiene por objeto obligaciones de hacer, el hecho jurídico, objeto de la misma, debe ser posible y lícito. La posibilidad jurídica consiste en que el contrato contenga los elementos característicos de la operación definitiva, ya que si no se estipulan esos elementos, no habría posibilidad de otorgar el contrato respectivo. Esta disposición queda magistralmente concebida en el artículo 2246 del Código Civil. Luego entonces, la promesa de contrato no será válida, es decir, nula, cuando no contenga las características del contrato definitivo. Ello puede acontecer cuando se omita indicar el precio o la cosa en la promesa de venta, existiendo una imposibilidad jurídica para obligar al contratante a vender, y al faltar este elemento esencial, el contrato debe ser inexistente. No cabe la posibilidad de que se convalide este contrato con el transcurso del tiempo, pero puede ratificarse, supliendo el requisito omitido, y es en donde la doctrina duda para llevar a sus últimos extremos la noción de inexistencia. El tiempo determinado también es un requisito necesario para la validez de la promesa, al referirse a cierto tiempo, pues no debe vincularse indefinidamente a una persona para sostener una oferta. Proceder en contrario significaría que el promitente quedaría en situación de no poder enajenar la cosa o actuar libremente para responder de su promesa unilateral, cuando el beneficiario así lo exigiera.
por último encontramos la forma, ya que en la promesa de contrato, para ser válida, debe otorgarse por escrito y se caracteriza como un contrato formal, en el sentido de que la inobservancia de la forma origina la nulidad relativa del acto jurídico. En ese sentido, existen sistemas que sostienen que la promesa debe tener las mismas formalidades que el contrato definitivo, por lo que si éste requiere para su validez de la escritura pública, la promesa debe otorgarse también en esa forma. O en el caso de que se otorgue en documento privado, la promesa puede extenderse válidamente en dicho documento. O si el contrato es consensual, la promesa será válida verbalmente. Y existe otro sistema, que es el que sigue nuestro Código Civil vigente, que establece que la promesa siempre debe constar por escrito, independientemente de que el contrato definitivo sea consensual o formal, sin exigir que la promesa conste en escritura privada o pública, simplemente en escrito que puede ser privado o público, de tal suerte que se acepta un término medio, ya que para los contratos consensuales definitivos, la promesa es más formalista que ellos. No obstante que el contrato definitivo no requiera para su validez la forma, la promesa de ese contrato sí exige para su validez que conste por escrito. En ese sentido, la promesa es menos formalista, porque la compraventa de inmuebles, por valor de 500 pesos o más, debe hacerse constar en escritura pública, mientras que la promesa de venta de inmuebles, cualquiera que sea su valor, no necesita de esa formalidad. En conclusión, la forma en la promesa ya no tiene el contenido sacramental romano, sino el objeto de seguridad y firmeza para evitar controversias inútiles, dejando a las palabras y a la memoria convenciones esenciales. Y en cuanto a la capacidad legal, se discute si en aquellos contratos donde se requiera una aptitud especial, la promesa exige para el promitente o el beneficiario la misma capacidad necesaria para el contrato definitivo, ya que, por ejemplo, el extranjero necesita tener autorización de la autoridad para adquirir un bien inmueble fuera de la zona prohibida. Ello implica que se exige una capacidad especial en el extranjero para ese efecto, y se presenta el problema de saber si podría celebrar una promesa de compra antes de tener dicho permiso. De esa forma, en nuestro código en vigor, existe la promesa bilateral de compra y de venta, y no puede confundirse con el contrato definitivo de ese nombre, ya que solo crea obligaciones de hacer, consistentes en celebrar en el futuro el contrato definitivo. En la promesa de compraventa se presenta un problema especial para el caso de incumplimiento. Así pues, el incumplimiento del contrato preliminar de compraventa es un caso de incumplimiento de una obligación de hacer, que solo da lugar a la acción de cumplimiento cuando ésta sea posible, si es que la cosa aún se conserva en poder del vendedor, o bien a la acción de daños y perjuicios. De esta forma, el incumplimiento no da lugar al fraude, porque no hubo transmisión de propiedad, por virtud de la promesa unilateral o bilateral de compraventa, y tampoco existe una disposición indebida
por parte del promitente, quien aún era dueño de la cosa cuando la enajenó, a pesar de la promesa aceptada. Es entonces que nuestro Código Civil vigente contiene una disposición general para el caso de incumplimiento de cualquier promesa, concediendo las dos acciones que normalmente se otorgan para todo incumplimiento. Por un lado, la acción de cumplimiento para obtener la ejecución forzada, que en el caso consiste en que el juez firme en rebeldía del promitente el contrato de promesa definitivo, o bien exigir el pago de daños y perjuicios cuando opte el acreedor por esa acción. Ello incluye también el pago de los intereses moratorios. La promesa quedará sin efecto si la cosa ofertada ha pasado por título oneroso a la propiedad de tercero de buena fe, y entonces el beneficiario solo podrá optar por la acción de daños y perjuicios. Pero si es adquirente de mala fe, la adquisición es con un fin ilícito y por ende se encuentra afectada de nulidad absoluta. Es en este caso donde el beneficiario tiene entonces la acción contra el tercero para exigir la nulidad de su adquisición, es decir, del contrato por el cual adquirió, y una vez obtenida la nulidad y restituida la cosa al patrimonio del promitente, puede exigirle el cumplimiento efectivo de la promesa para que se otorgue y se firme en rebeldía, en su caso, el contrato definitivo. El artículo 2247 del Código Civil faculta al perjudicado por el incumplimiento de la promesa para exigir que se celebre el contrato definitivo, que en su rebeldía debe firmar el juez. Es el juez quien sustituye al incumplido y expresa por él su voluntad para celebrar el contrato prometido.